de YouTube. Vamos a abordar el tema de la economía. ¿Cómo estuvo la economía durante 2019? ¿Qué nos espera durante el 2020? Fue el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ya en otras dos ocasiones había intentado llegar a la llamada silla del águila, diría el gran Carlos Fuentes. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué se espera para el futuro? ¿Qué hay detrás de las cifras? Se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo de verdad a Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Marcelo, bienvenido a La Octava. Gracias, mucho gusto. Placer estar acá. Pues yo de entrada te preguntaría lo bueno, lo malo, lo feo de este primer año de gobierno y de este 2019 en materia económica. Qué bueno que empezamos por lo bueno, porque sí hay algunas cosas buenas que rescatar. Creo que una de las cosas más importantes que han sucedido en este primer año, y es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió mantener ciertos lineamientos básicos que han sido muy útiles para México en los últimos años. Es decir, de las cosas que han funcionado y que nos dieron cierta tranquilidad en comparación con otros países latinoamericanos, por ejemplo, o incluso otros países de otras partes del mundo que tienen características similares a México, por ejemplo, una economía muy abierta, con muchos movimientos de capitales, es haber mantenido ciertas instituciones, digamos así, que han sido útiles. Por ejemplo, un compromiso de mantener el comercio abierto con América del Norte, ¿no? Sí ha habido un esfuerzo importante, como todos lo hemos podido seguir a lo largo del año, incluso duro, una relación dura con Trump, una relación dura con todo el establishment político de Estados Unidos para poder mantener ese canal de comercio abierto que es vital para México y también para el resto de América del Norte, ¿no? El otro elemento importante es la política monetaria, una visión, me parece, muy realista acerca de los beneficios que trajo tener un banco central autónomo como el Banco de México para México en los últimos 20 años, inflaciones estables, que sí, que por momentos se disparan por razones más bien externas que internas, pero que el Banco de México en buena medida ha logrado tener bajo control, ¿no? Y lo estamos viendo este año, por ejemplo, ¿no? Con una inflación que está en niveles bajos, récords de los últimos 20 años. Y quisiera también destacar la parte fiscal. La parte fiscal que ha tenido su parte negativa, y nos vamos a ir moviendo quizás a lo negativo, pero lo positivo es también un compromiso muy fuerte de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno para mantener una disciplina fiscal, para no seguir endeudando al país, ¿no? La deuda, recordemos, es muy importante recordar que entre el gobierno desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón y luego continuó con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda se duplicó. El porcentaje del PIB que tenemos comprometido en términos de deuda es muy grande, y eso de hecho ha sido está siendo una de las rémoras en esta nueva etapa económica del país, porque hay que pagar intereses, ¿verdad? Hay que constantemente pagar los servicios de esa deuda que es tan grande y que se lleva una buena parte de los ingresos del país. Entonces, hay un compromiso de no seguir endeudándose, pero eso le está saliendo relativamente caro al país, ¿no? Ese compromiso, porque implicó poner un freno al crecimiento del gasto muy fuerte. El gasto público es una parte importante del lado de la demanda de la economía, ¿no? Entonces, cuando en el corto plazo, que es lo que estamos viviendo este año y lo que vamos a vivir el próximo año, eso los economistas le llamamos el corto plazo, ¿no? Periodos de un año o menos de un año, el gobierno ha reducido el gasto de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces, no solo frenó el crecimiento, sino que redujo el gasto, y eso para tener finanzas públicas controladas. Y eso lo que hizo es contribuir a que la demanda de bienes y servicios se reduzca, ¿no? Por el lado del gasto. Y ha sido uno de los factores por los cuales la economía le ha estado costando este año crecer, ¿no? De hecho, vamos a terminar con un crecimiento prácticamente cero, es decir, con un tamaño de la producción idéntico al del año pasado.
Y ha habido otros factores, ¿no? Como la inversión, que podemos hablar después de eso, pero concentrándonos en el gobierno tiene este compromiso de austeridad, tiene este compromiso en un año en el que la economía venía desacelerándose. Entonces, lo aplicó a pesar de eso, quizás con una visión más de mediano y largo plazo, pero en el corto plazo sí fue duro para la economía porque de alguna manera contribuyó a que este año sea un año sin crecimiento económico. Se ha discutido mucho. El propio presidente de la República ha puesto sobre la mesa el tema del crecimiento económico, ha dicho no es tan importante. Hay otras voces que indican si no hay crecimiento no hay repartición de recursos. ¿En dónde está el punto clave, Marcelo, para detonar el crecimiento en nuestro país y sobre todo un crecimiento que por fin pudiera responder a las necesidades de México? Tengo 43 años de edad y llevo oyendo mínimo 30 años a diversos personajes diciéndonos el crecimiento, y nunca acabamos de crecer para satisfacer a todos. No, y hay razón para insistir en ese punto, ¿no? México ha tenido etapas históricas muy diferentes antes y después de la crisis del año 82, ¿no? Pero que ha sido similar en varios países latinoamericanos. Es decir, previo a los 80 estos países crecían al 4 o 5%, con ganancias de productividad importantes. ¿Qué significa la productividad? Porque ese es el elemento clave. Productividad es cuando el valor de lo que produces crece más rápido que el costo de esa producción. Y esa es la clave un poco para entender el bienestar de los países de largo plazo. Esa búsqueda de ser más productivos cada vez es lo que ha perdido México en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien nuestro PIB ha venido creciendo a un ritmo que es relativamente bajo, entre 2 y 2.5, el PIB per cápita, es decir, si le quitas el crecimiento poblacional, porque ahí las economías crecen simplemente porque hay más población, claro, ¿no? Si le quitas el efecto poblacional, ¿qué queda por persona? ¿No? Lo que queda por persona es un indicador muy importante de qué tan productivo estamos haciendo. Y eso ha sido un crecimiento menor al 1%. Menor al 1% indica que en términos reales la cantidad de bienes y servicios que recibe cada habitante de México se va a duplicar cada 70 años si tenemos un crecimiento menor al 1%. Es decir, tienen que pasar muchas generaciones para que notemos una mejoría en el bienestar. Si crecemos al menos del 1% en términos per cápita. Para compararlo, si pensamos en China, que es campeón del crecimiento, o Corea, ellos han estado duplicando el crecimiento, han estado duplicando el ingreso por habitante en sus países cada 15 años, cada 13 años. Es decir, en la vida de una persona, en la vida laboral de una persona, su ingreso se puede llegar a multiplicar 2 o 3 veces. ¿Sí me explico? Mientras que aquí tenemos que esperar 1 o 2 generaciones para ver alguna mejoría. Entonces, el crecimiento sí es muy importante porque al fin y al cabo el bienestar lo medimos en la cantidad de bienes y servicios a los que tienen acceso las personas. Entonces, sí es muy importante tratar de ver por qué no crecemos y la clave tiene que ver con esto de la productividad, ¿no? Hace apenas creo que fue el 24 de diciembre o el 23 de diciembre, el INEGI sacó una actualización de lo que le llama productividad total de los factores. Es un término muy técnico, pero básicamente significa cuánto ganamos, cuánto con la producción del país le ganamos a los costos del país, ¿no? Producir algo siempre tiene costos. En la medida que le ganemos a los costos, vamos teniendo estas ganancias de productividad. Y para el año 2018, que es el último dato, es un dato que viene un poquito rezagado, pero es muy importante, hemos tenido un crecimiento positivo de 0.14%, ¿no? Que es muy bajo. Si tomamos los últimos 30 años, ese crecimiento es negativo. Es decir, México, en lugar de ser cada vez más productivo, fue cada vez más improductivo. Es decir, gasta en capital, materiales, trabajo, etcétera, mucho más que lo que recibe al final en términos de ingresos por producción. Y eso claramente te está mostrando una economía muy improductiva y tiene que ver con lo que pasa en determinados sectores de la economía, ¿no? No toda la economía es improductiva, no todas las empresas son improductivas,
no todas las personas son improductivas, pero lo importante aquí es qué está pasando en general, ¿no? Claro. Es una herencia que recibe Andrés Manuel López Obrador por parte de anteriores administraciones. ¿Tú sientes que él lleva a cabo medidas, acciones para contrarrestar un poco esta situación? Mira, yo creo que sí, sin duda ha habido, hay algo que jala esta productividad hacia abajo, es decir, que nos hace improductivo. Y tiene mucho que ver con, desde mi punto de vista y de varios otros colegas, con el tamaño de la informalidad en nuestra economía. El tamaño de nuestra informalidad. Y eso, lamentablemente, yo no he visto suficiente análisis de parte del gobierno o de los economistas del gobierno sobre este punto. Me parece que es un punto que hay que tomarse muy en serio y precisamente tiene que ver con todos los incentivos que hay para que la economía sea informal, ¿no? La tasa de informalidad es muy alta, ronda el 56% de la población ocupada, es informal y está documentado que la informalidad tiene muchos elementos asociados a ella que hacen que la vuelva improductiva. Simplemente un dato muy sencillo. El 75% del PIB de nuestro país, de la actividad económica, lo realiza el sector formal y el 25% lo realiza el sector informal. Pero la población ocupada es casi la misma en ambos sectores. Entonces quiere decir que los que están en el sector formal son mucho más productivos que los que están en el sector informal, ¿no? Entonces, sí, caminar en esa dirección, en la dirección de eliminar la informalidad, nos haría mucho más productivos. Eso por un lado, pero además traería otros beneficios, como por ejemplo tener mayor protección social, un sistema de protección social de verdad, que disminuya los costos brutales que enfrentan las familias para tener acceso a la salud, por ejemplo, para enfrentar riesgos de trabajo, accidentes, etcétera, y para tener un sistema de pensión sólido hacia el futuro. Es decir, hay varios elementos alrededor de este tema de la informalidad que me parece que sería importante encararlo con decisión, ¿no? ¿Te parece, Marcelo, si hacemos una pequeña pausa y regresamos para seguir profundizando sobre el tema? Claro. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos por supuesto con mucho, pero con mucho más aquí en el espacio de Ricardo Rafael. Damas y caballeros, yo soy Edgar Fernando Cruz de 88.1 Radio Centro. Estás viendo La Octava. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Dice, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Amigos, amigas, somos el equipo de Éntrale Sin Miedo. Aquí hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Les queremos desear felices fiestas, feliz Navidad y que este 2020 venga cargado de mucho espíritu crítico, de bendiciones para ustedes y su familia. Los esperamos de 8 a 10. Ya saben, en el 8.1 de televisión abierta, 88.1 de FM y en nuestro canal oficial en YouTube, La Octava. Y venga, mi Zenén Seferino. Y beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¿Cómo dice? Beben y beben y vuelven a beber. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava, 8.1 de televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. ¿Tu negocio necesita un empujón? Si eres una micro, pequeña o mediana empresa, el Gobierno de México te respalda para adquirir un crédito y en el banco que tú quieras. Llama al 862-34-672 o entra a www.nafin.com para conocer los requisitos. Créditos para tu negocio. Créditos para ti. Gobierno de México.
Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar a los artistas tal y como son. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te podré decir cuánto te amo. Paco Ortiz Pinchetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está desde la situación creo que muy difícil, de cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento. Su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. Del mejor análisis de los temas públicos, los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Julio Astillero, en La Octava. De todo hay. Periodismo de contenido. ¿Cómo te impacta a ti en lo personal tanta violencia? Periodismo crítico. Escuchemos parte de lo que dijo hoy el presidente López Obrador. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Continuamos con Marcelo de la Jara, aquí por supuesto en el espacio de Ricardo Rafael, los saluda Jesús Escobar Tobar. Estábamos en el corte, amigos de la audiencia, tanto de radio como televisión e internet, platicando con Marcelo. De entrada, el tema, Marcelo, de Pemex, la inversión pública del gobierno actual, ¿qué tan riesgosa es? Mira, yo creo que bastante, y ahora te explico por qué. Tiene que ver un poco con dónde vas a poner los recursos para generar crecimiento económico. Recién hablábamos que el crecimiento de la productividad en México ha sido muy bajo, ¿no? Y uno de los sectores más improductivos ha sido el sistema, el sector energético en México. Un sector muy grande, muy importante, y por lo tanto la improductividad de este sector ha sido una rémora en el crecimiento del país. Entonces, ¿cómo se está encarando ese rescate, digamos? Es muy importante y va a determinar bastante un poco si los recursos, porque tanto privados como el Estado ponen recursos para la inversión, ¿verdad? Claro. Y la inversión, el gobierno la está dedicando en buena medida al sector energético, pero lo está haciendo de una manera que a mí me parece arriesgada. Me parece que deberíamos tratar de rescatar ciertas buenas cosas que se han ido logrando en los años previos, por ejemplo, una mayor apertura del sector energético a la inversión privada. Me parece que vivimos en un mundo en el cual hay muchísimos capitales que con muy buena intención podrían seguir invirtiendo en estos sectores, ¿no? Y lo que hemos visto, lo poco que hemos visto a lo largo de este año ha sido tratar de retomar un poco las riendas del sector energético desde el Estado, lo cual revela que el gobierno se está haciendo responsable de ese sector, pero al mismo tiempo debería hacerlo, creo yo, de una manera más amigable en relación a los posibles socios desde el sector privado, ¿no? Ha habido ciertas decisiones, como por ejemplo ir adelante con refinerías o otro tipo de decisiones de ese tipo que claramente o a ojos de los analistas del mercado no era lo más productivo, ¿no? Y si estamos hablando de generar realmente un retorno de la inversión pública, claro, entonces tenemos que ver bien dónde la vamos a poner. Digamos, hay alternativas
el crecimiento económico hoy en día viene no solo de generar más inversión en capital físico, que es la manera tradicional de crecer, sino también capital humano, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde están las grandes inversiones en educación, ¿no? ¿Dónde están las inversiones en infraestructura productiva para el país? ¿Dónde están la inversión en seguridad, en eliminación de la corrupción? Si bien constantemente escuchamos de que hay más inversión o que se están haciendo cosas para la inseguridad, para eliminar la corrupción, todo esto son o para la educación. En realidad, cuando uno ve las cifras del presupuesto, lo único que ve es una gran inversión en Pemex. Es decir, yo creo que sí es muy importante que haya un diagnóstico acerca de el dinero público, dónde lo ponemos y con vistas a qué, en términos del crecimiento económico del futuro. Pemex es, sin duda, era una empresa que estaba en grandes problemas, o sea, los balances desde el año 2012 para aquí muestran una empresa absolutamente endeudada, una empresa con problemas, con un pasivo que es mucho más grande que su activo, es decir, una empresa prácticamente que si fuera una empresa privada estaría en quiebra. Entonces, resolver esos problemas, ordenarla, eliminar la corrupción en esa empresa, ordenarla me parece lo correcto, pero no hay que olvidar que el crecimiento económico del país, que es lo que estamos buscando en el mediano y largo plazo, requiere de inversiones estratégicas del gobierno en varios ámbitos, ¿no? Uno es quizás la energía, aunque ahí podríamos tener la ayuda del sector privado, pero educación, desarrollo territorial, verdaderamente eliminar la corrupción, claro, verdaderamente resolver los temas de seguridad, son elementos que se vuelven muy costosos para las empresas. En gran medida las empresas no pueden ser productivas si parte de su ingreso lo tienen que dedicar no a sus recursos productivos, es decir, trabajo, capital, sino a protegerse del crimen, ¿verdad? O se pierden en el camino, en la corrupción. Eso es lo que hace improductivo al país. Entonces, sí, a mí me gustaría ver una discusión igual de apasionada que hay hacia Pemex, ¿no? de salvar Pemex o de resolver Pemex, hacia los otros factores que determinan el crecimiento del país. Andrés Manuel López Obrador ha dicho, Marcelo, que busca darle a la economía un rostro más social, ver por aquel que menos tiene y que durante décadas ha sido olvidado por otras administraciones. ¿Tú ves que va hacia ese camino? ¿Sientes que se está repitiendo lo mismo que en otros años no alcanza? ¿Es la política social realmente de Andrés Manuel López Obrador la correcta o se están repitiendo viejos vicios? Mira, yo estoy convencido de que es sincero el presidente en su preocupación por los más pobres, por los abandonados. No estoy muy seguro que su estrategia sea la más efectiva en ese sentido, ¿no? Yo creo que si uno ve la historia económica del siglo XX, los países que verdaderamente eliminaron la pobreza, que fueron los países europeos principalmente, y otros países que son parte de este conglomerado que se llama OCDE, ¿no? Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, ha tenido que ver con crear sistemas de protección social. Sistemas de protección social que lo que hacen es, independientemente de quién sea quién, si es un trabajador formal o informal, si es de una región o otra, si tiene una edad distinta o no, si tiene dinero o no tiene dinero, tiene una determinada protección social que lo acompaña a lo largo de la vida. Eso hace que las personas sean mucho más libres, que tengan mucho más recursos, se liberan de cargas ellos mismos que les permiten participar en la economía de una manera más efectiva. Y al mismo tiempo eso vino acompañado por inversiones muy fuertes en educación, muy fuertes. Estamos hablando de varios puntos porcentuales del PIB, en capacitación de los maestros, en la adquisición de nuevas tecnologías educativas y en asegurar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación para pobres y ricos. Es decir, si tenemos esas tres claves, protección social universal, pero no a través de transferencias monetarias, como lo está haciendo este gobierno, sino a través de un sistema de protección social integrado bajo una rectoría común que pueda asegurar la misma calidad de atención en salud,
en protección contra riesgos laborales, en pensiones, en educación a la población, estaríamos en el camino, creo yo, más seguro de resolver los problemas sociales de México. La elección del presidente de hacer transferencias directas a las familias, a los jóvenes, a los pensionados, a las familias que tienen niños pequeños, en lugar de, con el tema de las guarderías, estoy pensando, en lugar de dárselos a las guarderías, dárselos a las familias. Es decir, una idea de una transferencia directa, porque me quiero eliminar a los intermediarios para que no haya corrupción. Eso es, digamos, lleva a omitir otros caminos que me parece que en el mediano y largo plazo son más sólidos, que dan derechos sociales verdaderamente, ¿no? O sea, un gobierno puede cambiar y esas transferencias pueden desaparecer. Pero cuando uno crea instituciones y genera derechos para la población, eso es muy difícil que luego se revierta, ¿no? Entonces a mí me parece, a mí me gustaría ver más una discusión también de parte del gobierno, una propuesta en la cual el desarrollo social se construya con base en ese tipo de instituciones. Finalmente, Marcelo, y agradeciéndote estos minutos para la octava, al inicio de su gobierno Andrés Manuel habló, y lo comentábamos ahí en el corte, de separar el poder político del poder económico. Hubo hasta un enfrentamiento muy fuerte a raíz del tema del aeropuerto internacional en Texcoco. ¿Se ha limado esta aspereza? ¿Se ha separado ese poder político del poder económico? ¿Se sigue manejando la economía de manera ideologizada? A mí inicialmente esa idea de separar el poder político del poder económico me parecía extraordinaria, pero creo que solo se ha interpretado de un solo lado, es decir, lo que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha hecho es poner freno quizás a la influencia que tienen ciertos grupos económicos o ciertas personas que tienen muchos recursos sobre la acción del gobierno en ciertas cosas. Pero me parece que lo mismo se requiere del otro lado. Es decir, el gobierno tiene que, si vamos a separar el poder político del poder económico, esa separación tiene que venir de los dos lados. Porque hay tanto una influencia de la parte privada sobre el gobierno como del gobierno sobre la parte privada, ¿no? Y entonces lo que se ha hecho, me parece, es frenar o intentar frenar esa influencia desde el sector privado en el gobierno, pero el gobierno no ha hecho lo propio desde el lado del gobierno. Y tiene que ver un poco con lo que decíamos recién de Pemex, que al fin y al cabo es una empresa, pero donde las cuestiones políticas están todavía influyendo mucho en la trayectoria de las variables económicas de esta empresa. De la misma manera, ciertas decisiones de dónde poner los recursos del Estado, que si bien es una prerrogativa de los gobiernos, debería tener en cuenta un poco que del otro lado hay también un sector privado que podría ser un buen socio en muchas cosas, ¿no? Entonces, me parece que esto de separar lo económico de lo político sí es muy importante, pero tenemos que hacerlo de las dos maneras, ¿no? De los dos lados tiene que haberse ese retraerse para ver realmente cuál es la función de cada uno de estos actores en el crecimiento económico y en el desarrollo social del país. Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Marcelo, un verdadero placer recibirte aquí en La Octava, a aprender de tus comentarios. Gracias por la invitación.